bienvenidos al Mundo nos mira desde la Usina del Arte y por el Canal de la Ciudad. Hoy tengo el placer enorme de charlar con mi amigo Pablo Compel, un hombre que hace a la cultura, un hombre que trabaja para el teatro, tiene dos complejos teatrales, el Metropolitan City y tiene también La Plaza. Es uno de los complejos más importantes de la Ciudad de Buenos Aires con obras increíbles. Vamos a recorrerlo en profundidad, vamos a saber todo lo que hace. ¿Qué significa trabajar en teatro? ¿Qué significa producir teatro? ¿Por qué lo hace? ¿Cómo llegó hasta acá? ¿Cuáles son las cosas que lo motivan? Vamos a charlar de todo con Pablo. Lo vamos a pasar muy, pero muy bien. Es un programa importante, no se lo pierdan. Pablito, querido. Tincho, querido, todo, qué cosa muchas de gracias. locos verte así. Qué lindo tenerte acá. Gracias por recibirnos en tu casa. Por favor, placer. Cuando me refiero a tu casa, me refiero al complejo, la plaza, donde prácticamente estás todo el día, casi más que en tu casa, te diría. Porque laburás Digamos muchas que horas. sí, digamos que sí. Cuando me ven llegar dicen, ¿quién es este señor? Pero bueno, Sí, pero no, ya te conocen todos. La gran mayoría te conoce. Sí, ¿no? Pablito, contame una cosa, ¿dónde naciste? Nací acá en Capital, en el Hospital Italiano, barrio Villa Crespo total, paisano de Villa Crespo, y a los 8 me habré mudado a Flores. Flores es un barrio muy ligado a mi familia, mi viejo construyó mucho, se dedicó siempre a ingeniero civil dedicado a construcción, y siempre Flores fue un barrio muy ligado porque él se crió en Mataderos, entonces Flores era el centro para Mataderos, así que construyó mucho en ese barrio y vivimos después, antes de irme de la casa de mis viejos, viví toda la adolescencia en ese barrio, ¿no? ¿Y la familia cómo es? ¿Cómo se compone? La ¿Tu vieja, tu paterna, viejo? mi viejo, mi vieja y 3 hermanos, de los cuales yo soy el menor. Roxana, mi hermana mayor, me lleva 6 años, arquitecta. Mi hermano, economista, me lleva 2 años, casi 3. Y yo aquí, en este rol de productor, ex músico, etcétera. ¿Tuvieron una infancia unida con la familia? Sí, una familia, una infancia buenísima, una familia muy unida hasta el día de hoy. Muy juntos, de siempre, con los viejos así muy presentes. La Plaza como proyecto que de alguna manera con el que me identifico claramente, es un proyecto que nace y es un proyecto familiar de origen, un proyecto, una idea de mi viejo, una locura. ¿El viejo lo arranca como una cuestión de arquitectura, de Mi ingeniería? viejo ¿O lo agarra con un grado de desconocimiento y omnipotencia realmente importante. Mi viejo había construido a esa altura muchos metros acá en Buenos Aires y en Argentina, y incluso laburando en algunos otros países, en Venezuela muy fuerte también en algún momento. Y La Plaza es un proyecto que verdaderamente él, estamos hablando de La Plaza abre en el 89, pero en realidad la obra para la construcción en sí empieza en el 82, es una obra larga porque en realidad el proyecto es un proyecto que se arma sobre la marcha, con mi viejo, con influencias de cosas que él había visto en viajes. O sea, la plaza no nace siendo lo que soy ni a palos. No nace, nace siendo lo que soy en el sentido en cuanto a un proyecto de un espacio con una presencia del verde muy fuerte. La plaza, cuando abre en el 89, todavía el concepto de shopping o de espacio comercial para emparentarlo con algo, si es por buscar paralelos, porque realmente la plaza nadie lo definiría como un centro comercial. La plaza está claramente definido como un complejo teatral. Exacto. Con un montón de otras cosas. Exacto, por eso, pero en aquel momento todavía ni siquiera existía el concepto en la cabeza de la gente, entonces hay que entenderlo como Soleil, que fue el primer shopping que abrió en la Argentina. Se fue muy pionero, digamos. Claro, exacto, o sea, era un concepto nuevo, entonces con las particularidades y con el derecho de piso enorme a pagar, ¿no? Y una circunstancia en lo particular, en lo que tiene que ver con la cara más conocida de la plaza, que es la faceta de sus teatros y sus producciones y sus obras, que después nosotros obviamente, más allá de ser dueños de paredes, como se llama normalmente en la jerga del teatro, cada vez más comenzamos a producir y hoy es concretamente la plaza es nuestra base de operaciones, pero es eso, nuestra base. Las producciones van más allá de lo que es la plaza como espacio físico, pero en concreto no había ningún antecedente de experiencia ni de mi viejo en particular, ni de familia cercana o amigos que diera pie para decir, no, me parece que está piola o me gustaría dedicarme a eso. Cuando vos terminás el colegio, ¿no? Sí. ¿Qué estudias?
Cuando yo termino la secundaria, yo toco el piano desde los 9 años Quiero decirle que el señor Compel, así como lo ven ahora, yo lo conocí en una época donde el señor tenía el pelo por acá. Tenía el pelo En una época que largo. todos teníamos un poco más de pelo, Cuando era me un cansé de ser músico, era un heavy músico. Me cansé de ser un pelado con melena, me decidí a cortarme el pelo. Y asumir una Y realidad. asumimos la realidad. Tal cual. Pero vos terminás el colegio, me Yo termino la decías. secundaria, yo en la ORT seguí la especialización de construcciones, lo que era como un título de lo que sería, te habilita como maestro mayor de obra, es el título que te dan. Y dudaba entre arquitectura y música porque había una impronta familiar muy grande, mi viejo construyendo mucho. El famoso mandato paterno, ¿no? No, pero un mandato, pero aparte porque yo tengo el recuerdo de chico de pasear por las obras y el olor del canto rodado y de la arena de las obras, para mí era como recuerdos de infancia. Mi hermana arquitecta, y era algo que realmente me gustaba y me sigue gustando. De hecho, para mí es una hermosa profesión, porque creo que tiene un costado técnico y un costado de diseño muy fuerte y de creatividad, ¿no? En particular arquitectura. ¿Y te volcaste? Y decidí volcarme a la música porque era sin duda lo que más me importaba o me parecía más trascendente, más relevante, el grado de emoción que la música me provocaba y me provoca hasta el día de hoy. O sea, Vos terminaste el colegio y ya... Yo sí hice 3 años de conservatorio, hice el Conservatorio Nacional en López Buchardo, lo que es ahora IUNA Música. Sí. Era muy usual dar los primeros años de ese conservatorio, darlos como un examen libre, y entré en lo que son los últimos 3 años de lo que eran en aquel momento los últimos 3 años del conservatorio de López Buchardo, y me recibí como si fuera de profesor de música, ¿no? O sea, con especialización en piano, que era el instrumento con el que yo hice la carrera como instrumentista. Y siempre en paralelo tomando clases, sea de composición, de armonía o de instrumento, más volcado hacia el jazz. Tuve mi propia banda o gente con la que tocamos, hicimos todo ese recorrido de boliches yaceros. Y más o menos a esa altura, cuando yo ya me había recibido en el conservatorio, coincide con esa época en la que de alguna forma era necesario empezar a involucrarse en esto para básicamente... ¿Qué edad para darle tenías, una mano al Pablito, viejo. ahí? Y yo ahí tenía 20, 21 años, una cosa por el estilo. Y es un poco ahí donde empiezo, o sea, siempre el teatro y el cine habían estado presentes porque desde ya, o sea, tengo recuerdos, hay ciertas cosas como el año pasado hacer Amadeus con Oscar y con Rodrigo, fue sin duda una especie de viaje particular en lo que tenía que ver con, yo recuerdo haberla visto de adolescente sentado en el Teatro Liceo a Oscar. Con Oscar haciendo el otro personaje. Con Oscar haciendo de Mozart y con Oscar Muñoz haciendo de Salieri, ¿no? Entonces digo... Ya eras amante de esto de alguna manera. Sí, no, desde ya, el tipo de ambiente y de educación que recibimos con mis hermanos siempre fue muy de valorar eso, de nutrirlo, de regar esa planta, ¿no? En términos en cuanto al gusto y al placer por eso, por todo lo que fuera expresiones artísticas, llámese teatro, cine, música, lo que fuera. Más allá de que la música era lo que me llegaba más y me sigue llegando más. O sea, más allá de que me dedique centralmente a producir teatro, es el día de hoy que una de las cosas que más disfruto es involucrarme dentro de todo lo que es la gestación de los espectáculos, en lo que tiene que ver con la edición claramente de las sos obras, un apasionado pero la de parte específicamente lo que es la banda sonora de las obras de teatro es algo que en particular me involucro fuertemente y lo disfruto mucho. ¿Cuándo aparece tu queridísima soñada esposa en todo este proyecto? Pero desde muy chicos, a los 18, yo y 17, ella, ya empezamos a salir, así que estamos juntos hace 30 años, cumplimos ahora. Qué bárbaro. 30 años y Ajá. tuvieron... Así es, 6 de novios y después casados en el 90. Y hijos, 2. Hijos 3. 3. Julieta, de 19, que cumple 20 ahora a fin de mes. Nico, que tiene 17, y Luli, que tiene 10. Así que tenemos para... ¿Cambió muy mucho eso contentos. cuando vino el primer hijo? ¿Qué te pasó? Es sin duda alguna los 3 días más felices de mi vida son cuando nacieron cada uno de mis 3 hijos. La paternidad la llevo con una felicidad plena. Mis hijos son sin duda alguna con Vero lo más importante que tengo, y de lo que más orgulloso estoy. Habíamos dejado justo cuando me hablabas de tu familia
Y siempre se te ve un brillo especial en los ojos cuando hablas de ellos, ¿no? Porque, pues bueno, en definitiva es la esencia de todo. Contame una cosa, Pablo, ¿qué sentís que fue el quiebre en tu vida? Como digas, antes y después esto me cambió la vida. No sé si la palabra es que me cambió la vida, pero claramente, digamos, del 2000 para acá son ya 25 años de la plaza. Y la realidad es que diría que creo que los primeros 10 fueron ese derecho de piso, ese aprendizaje más fuerte, y digamos que pude a partir del 2000 empezar a, más allá de que hubieron y muchas muy buenas experiencias en esos primeros 10 años, una sensación de estar de alguna manera al frente del timón con claridad, con solvencia, y empezar a encontrar una manera más profesional. Cada vez siento que siempre hemos intentado trabajar de una manera profesional, pero sentirlo como más redondo, más estable, digamos, a partir del 2000 en adelante, con algunos hitos en particular, algunos previos, algunos posteriores, pero creo que en todo sentido, tanto en lo que tiene que ver con el tipo de artistas y de nombres propios con los que he tenido la suerte de trabajar, como el tipo de materiales, la idea de empezar a extender el espectro de las producciones y avanzar y empezar a producir cosas en España, o empezar a producir cosas en Brasil, o en México, o en Chile. Entonces, ¿por qué sentís que quedás vos al frente? ¿Porque los demás no tuvieron el mismo interés en el complejo y hicieron otras cosas? ¿O porque esto lo manejás vos básicamente al frente del complejo, hablo? Es real que la plaza, sin duda alguna, la faceta que de alguna manera le permite proyectarse más es la teatral, y es la faceta que yo he desarrollado. Entonces eso quizás naturalmente te transformó la cara visible, digamos. Pero sigue siendo un proyecto familiar, más allá de que de repente la productora como tal es un proyecto individual, pero y todo el desarrollo de lo que es, por ejemplo, el trabajo en otras salas o en otros territorios. El Metropolitan City, que es un proyecto que obviamente nace desde la productora, es un proyecto individual, que es una sala de la cual nos hacemos cargo junto con Carlos Rottenberg, un amigo y colega, pero que la gestión la llevamos adelante íntegramente desde la productora nuestra. Sin embargo, es el caso de todo lo que fue la reforma o de arquitectura, lo hizo mi hermana. Entonces siempre la familia está cerca. ¿Hay algo que te hubiera gustado hacer y que sentís que se te pasó el cuarto de hora? Lo que fuere, ¿eh? No, la verdad que en ese sentido tenemos... Yo hubiera querido ser bailarín clásico. No. Ya se me pasó a mí, por ejemplo. No, pero... Bueno, a ver, no hay nada que envidie más en este mundo que alguien que toca bien el piano. O sea, nadie. O sea, yo soy un voluntarista. Más allá de que en todo creo que es 90% transpiración y 10% inspiración. Sí, pero como decía un viejo director, pero cuando tiene que aparecer el 10% de inspiración, que aparezca. Por eso. O sea, siempre fui en la etapa en la que me dedicaba y pensaba dedicarme únicamente a la música, un tipo muy constante y muy de sentar el culo en la silla y aporrear el piano 8 horas por día, pero eso no... O sea, ¿lo sentís como que es algo que quedó ahí? No, quedó, y en un primer momento fue todo un debate interno, pero la verdad es que yo siento que haber dejado de lado la idea de dedicarme a la música de forma profesional o pensar en vivir de la música fue una decisión que... fue una buena decisión, o sea, la vivo. O sea, vos tomaste la decisión, no te abandonó la música, vos dijiste un día me voy a dedicar a otra cosa. En un momento quedó claro, más allá de que yo empecé a involucrarme cada vez más en lo que tenía que ver con el teatro y la producción de teatro a partir de la plaza, la realidad es que dejar de lado la hipótesis o la idea de desarrollarme como músico profesional fue también en muchos sentidos una manera de encontrar un vínculo con la música diferente al que tenía. Soy una persona muy autoexigente y la música no es el mejor lugar en el que desarrollarse si tenés esas características. La podés pasar muy mal. Sí. Y la verdad es que yo tuve mis etapas de pasarlo muy mal, en el sentido de no quererme a mí mismo, ¿no? en cuanto a castigarte un poco, digamos. Castigarme un poco de más. Y por eso siento que la decisión de abandonar esa idea creo que fue una decisión sabia. O sea, claramente a la luz de los hechos, independientemente de tus sensaciones internas, fue una gran decisión, porque una de las cosas que yo te quería preguntar es cómo te llevas con
con el éxito en realidad que has tenido, porque sos un tipo verdaderamente exitoso. ¿Cómo te llevas con los premios, con los mimos, con el éxito? ¿Cómo La lo verdad vivís? que, o sea, creo que no es una cuestión de falsa modestia, o sea, creo sinceramente que lo vivo bien, estoy contento con las cosas hechas, estoy orgulloso del camino recorrido y de muchas de las cosas logradas, pero la verdad es que por una cuestión de forma de ser, siempre estoy pensando en lo que viene y ¿Sos no de es una esos que no cuestión... disfrutan lo que está pasando pensando No, en lo que no, lo viene? disfruto, creo que lo Sos medio una disfruto. maquinita de laburo. Soy un poquito workaholic y en ese sentido no me quedo durmiendo en los laureles para nada, o sea, Pero también estaría bueno porque permitirse disfrutar un no, poquito. yo siento que lo disfruto, de vuelta, no quiero, me encanta, sobre todo de la gente que valoro como vos, los mimos y las frases eh, positivas y los elogios, los valoro y los aprecio de veras, o sea, y siento que eso es el principal capital que siento que tengo en esta profesión es la gente que ha trabajado conmigo y las ganas de volver a trabajar y de volver a hacerlo, ¿no? Entonces, ese es Yo soy uno de ellos. Yo trabajé 3 años con Pablo y la verdad que fueron 3 años de muchísima felicidad acá en la plaza, donde tenemos recuerdos, donde creo que independientemente de haber trabajado, formamos totalmente. una amistad que hoy nos une, nos veamos más o nos veamos Así menos, hay es. un enorme cariño y respeto. ¿Qué cosas te enojan? Me enoja la gente qué sé yo, que no tiene palabra, qué sé yo, El diría que doble eso es... discurso, la hipocresía. Sí, sí, pero sobre todo, más que nada el tema de no cumplir los compromisos, o sea, Este es un negocio, el teatro, que más allá de ser una cuestión artística muy importante, también es un negocio, obviamente, porque hay muchísimas cosas en riesgo, donde la palabra es un no, me parece que valor. en todas las cosas, no creo No, que no, pero acá sea... sobre todo esta cosa de que me comprometo a hacer algo y Sí, no, después no lo hago. es real. Los actores son seres muy frágiles y muchas veces y es una profesión muy difícil porque hoy tenés laburo, mañana no, y es una circunstancia que muchas veces genera situaciones del estilo de no suelto esta liana hasta que encuentro la otra, ¿no? Y es algo o de jugar a varias puntas. Pero te diría que en los actores lo entiendo por estas razones que estoy dando y lo perdono más, o sea, lo comprendo más. Me cuesta muchas veces encontrarme con ese tipo de actitudes de parte de colegas, ¿no? O sea, de otros productores son circunstancias que me generan bronca, pero se va rápido. ¿Hay alguien con quien te hubiera gustado trabajar y no lo lograste todavía? No importa si, mira lo que te digo, no importa si está vivo o muerto de acá o de afuera. Alguien con quien vos digas, qué lindo hubiera sido trabajar con tal persona o conocerla o tomar un café. No, conocer de alguna manera del medio local, creo que he conocido y he tomado café con todos y he trabajado realmente con muchos, con la gran mayoría De la de los figura de grandes este país, actores y las digamos. figuras de este país. Hay algunos con quienes no he podido, pero creo que ya va a llegar el momento y ya nos encontrará la ocasión pudiendo encontrar el proyecto que lo permita, ¿no? Eh, Satisfacciones en particular, quizás yendo por la inversa, lo decís, nada, haber podido estar junto a Alfredo en los últimos 10, 15 años, siento que es algo que en particular valoro y que es un vínculo tanto a nivel humano como a nivel profesional en lo que tenía que ver con lo que pasaba con Alfredo, el, el, la tamaña personalidad, el actor que era, el artista que era, ¿no? Es algo que es muy reciente y me emociona mucho porque la verdad que el vínculo excedía completamente lo profesional, como es el caso con Guille, que es una relación ya también de muchos, muchos años y de muchos proyectos juntos, eh, con Oscar, en fin. Te has dado los gustos como Sí, con productor actores de jóvenes haber podido estar con. también, Sí. como es el caso de Joaquín o de Rodrigo, actores que yo valoro mucho artísticamente, pero también humanamente. O el caso de ciertos vínculos a nivel directores, como es el caso de los últimos años de poder desarrollar un vínculo tan intenso con artistas como Javier Dolte, que es un tipo que respeto y valoro y aprecio muchísimo, un amigo, o como el Gordo, Dani Veronese, con quien laburamos juntos en el método. Sí. Nada, gente que valoro mucho y que son verdaderos amigos, ¿no? Para terminar, si tuvieras que agradecerle algo a alguien, ¿a quién le agradecerías y por qué?
Agradecerle a mis viejos por la apertura, la crianza así tan feliz que siento, la infancia feliz que me dieron, y por la apertura que siempre tuvieron cuando se planteó quiero ser músico, todo bien y estoy detrás tuyo y quiero hacer nada, la cabeza y las posibilidades y siempre estar al pie del cañón para ayudar en lo que hiciera falta, ¿no? Nosotros te queremos agradecer mucho la entrevista, que hayas estado con nosotros, que la gente te pueda conocer un poco más. Sos uno de los grandes hacedores del arte de nuestro país. Nosotros los actores también te lo agradecemos mucho. Y yo en lo personal valoro mucho la relación que tengo con vos y el poder siempre que necesito levantar el teléfono y que estés ahí para darme la palabra justa y con mucho cariño. Un placer y un placer que estés haciendo este programa y todo tan lindo. Te Gracias quiero, por Pablín. estar acá, también. Señor Pablo Compel, un placer, un lujo y uno de los grandes productores de nuestro país. Nos vemos en la próxima.